Buenas, es mi deseo que el Señor les esté bendiciendo hoy en una forma muy especial. Las noticias son buenas y favorables. Pronto podremos estar juntos nuevamente. Aunque no hemos estado a dejar juntos, podremos estar ya presencialmente. Gracias a Dios, tomando algunas precauciones, pero para bendición del nombre del Señor. Nuestras decisiones son muy importantes. Nuestras decisiones marcan muchas veces el camino de lo que va a ser nuestra vida y en lo que va a seguir siendo la vida muchas veces de nuestra familia. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que es muy importante para el desarrollo de nosotros como hijos de Dios y que nos enseña el Señor a través de su palabra. Pero antes quisiera que estuviéramos orando y vamos a leer entonces. Hoy vamos a estar meditando en Josué capítulo 24, versículos del 14 al 21. Vamos a orar y después busca el texto para que podamos leerlo juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, por la instrucción que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros y que así también podamos tomar las decisiones importantes que marquen, Señor, el camino que hemos de seguir. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Todos sabemos cómo empezó Josué. Josué era el siervo de Moisés, es decir, era prácticamente el que le hacía todos los mandados y las cosas que Moisés le encargaba. Sin embargo, hay que ver que Josué salió desde Egipto con Moisés y a través de todo este proceso aprendió muchas cosas. Por eso es que vemos al Señor entregándole el liderazgo de su pueblo cuando ya le toca entrar a la tierra prometida, que sabemos que Moisés no podía entrar por haber golpeado la piedra y haber desobedecido a Dios. Y entonces Josué ya estaba preparado. Una cosa muy interesante es ver la vida de Josué, que está prácticamente en el libro Josué, pero más interesante todavía es ver él llegando al final de sus días, tomando aún decisiones muy importantes que iban a ser trascendentes para él y su familia y para el pueblo de Israel también. Josué 24, del 14 al 21. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Está Josué con el pueblo congregado, tal vez la última reunión que hace Josué antes de partir y antes de dejar pues de ser el líder de Israel. Dice así la palabra de Dios, hablando Josué: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos.
Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. El Señor añada bendición a su palabra. Hay cosas trascendentes e importantes que podemos aprender de este texto. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar cuando nosotros tengamos que tomar decisiones importantes. Número uno, acá en el texto, cuando Josué está hablando al pueblo, les dice que hay que servir, temer a Jehová y servirle con integridad. Número uno dice, hay que tener temor de Jehová, no temor de miedo, sino respeto, reverencia. Y número dos, le está diciendo servir con integridad y en verdad. Muy importante que nosotros veamos estas dos características que nos dicen, porque tenemos que definir primero qué es integridad. Tengo una definición de lo que es integridad. Dice: una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, aclarando que no solo hacer lo correcto para nosotros, sino también hacerlo sin hacer daño a otras personas. También le podemos atribuir otros valores a la cualidad de ser íntegro, como son la honestidad y la lealtad. Es decir, lo que está diciendo Josué al pueblo acá es que le sirvamos con integridad, es decir, con honestidad y lealtad. No servirle por servirle, no por cumplir con un rito o por cumplir con una tradición, sino sirviéndole porque realmente eso es lo que nace de nuestro corazón. Eso es muy importante para Dios. Es tan importante que Josué lo recalca acá. Luego, el otro concepto que Josué quiere recalcar es que dice servirle con integridad y en verdad. Y esto es muy importante también, porque dice: la verdad es la coincidencia entre la afirmación y los hechos, o la realidad. A dicha afirmación se refiere a la fidelidad de una idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos, como la ciencia, la lógica, la matemática y la filosofía. Y aquí la está usando Josué en un sentido de decir que cuando nosotros le servimos a Dios en verdad, le estamos sirviendo afirmando lo que nosotros decimos con hechos. Tal vez por eso fue que Santiago hizo aquella, en su epístola, hizo aquella afirmación cuando dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis hechos. Porque se necesita servir a Dios con verdad. Es decir, nuestros hechos tienen que mostrar de aquello que nosotros afirmamos que es. No puede haber un doble juego, que es lo que Josué está queriendo establecer acá en este texto. Y entonces viene el desafío que hace Josué al pueblo de Israel ahí reunido. Le dice prácticamente de una vez: sirvan a Jehová en forma imperativa. Está diciendo como una orden. Y les dice en el versículo 15: y si les parece mal servirle a Dios, entonces escojan a quién le va a servir. Y aquí va a mencionar Josué el pasado y el presente del pueblo de Israel, en el sentido de que les dice: bueno, si ustedes deciden que no van a servir a Dios, entonces le van a servir a aquellos dioses a los que sirvieron sus padres,
los cuales quedaron esparcidos por todo el desierto por 40 años, que le sirvieron a los dioses ajenos en Egipto, al otro lado del río, por eso lo menciona así, o a los dioses de los que nos topamos en la tierra de los amorreos, cruzando el río, en cuya tierra habitáis, dice él, porque la tierra donde ellos estaban en ese momento había sido los amorreos, aunque es la tierra prometida que Dios les había dado. Y entonces Josué vuelve a confrontar al pueblo, y es muy importante porque Josué también viene y hace una afirmación y expresa una decisión cuando dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vea qué interesante. Cuando estaba reflexionando sobre esto y cuando Josué hace esa confrontación y al pueblo de Israel, y él les dice al pueblo de Israel: bueno, escojan entre los dioses pasados o los dioses presentes, ¿a cuál le van a servir? O a Jehová. Y entonces él dice: bueno, ustedes decidan, porque acordémonos que en ese momento los israelitas andaban de aquí para allá, algunos seguían adorando los dioses que habían dejado de Egipto, a pesar de las maravillas que habían visto de Jehová en el desierto y que estaban viendo en ese momento, y otros se estaban acomodando a servir a los dioses nuevos de los amorreos, haciendo lo que aquel refrán dice, que a la tierra que fueres haz lo que vieres, lo cual no debe ser para un hijo de Dios, porque el hecho de que en una tierra el pecado esté legalizado o esté aprobado no significa que nosotros no debemos señalarlo como lo demostró Pablo cuando estuvo en sus viajes misioneros en las tierras de los griegos. Entonces Josué va a determinar para sí, tal vez lo poquito que le quedaba de vida en ese momento, va a determinar para sí, dice: yo y mi casa. Y cuando está hablando de mi casa, está hablando de su familia, no solo sus hijos, su esposa, sino de toda su casa. Él dice, usa un término que habla de toda su tribu, de toda su prole, de toda su descendencia. Serviremos a Jehová. Es muy interesante porque me parece que aquí Josué está declarando una palabra de bendición para su familia. Así como a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que declaramos, porque podemos declarar maldición para nosotros o maldición para nuestra descendencia. También vemos que Josué está declarando palabra de bendición. Por eso es que es importante que nosotros cuidemos las palabras que estamos declarando y las decisiones que estamos tomando. Dios quiere que siempre estemos siendo de bendición para los nuestros. Y aquí ya Josué está terminando su periodo, ya está terminando su tiempo. Y él dice, serviremos a Jehová. Está tomando una determinación para él y está amarrando con lo que está declarando él a toda su familia. Es que importante, porque esto está diciendo él para bendición, para obediencia de Dios. Él escogió la parte buena de bendición para Dios. Por eso es muy importante que nosotros podamos siempre estar bendiciendo a nuestra familia, bendiciendo nuestra casa, bendiciendo lo que tenemos y lo que Dios nos da. Posteriormente, cuando Josué expresa esa decisión para él y su familia, y me parece, quiero ser un poco populista en esto, me parece que aquí también está como diciendo Josué, a mí que me importa lo que ustedes decidan, ya yo decidí
porque las decisiones son personales, sobre todo cuando son decisiones de este tipo espirituales. Es muy importante, porque es cierto que nosotros tomamos decisiones para nosotros, pero pueden comprometer el futuro también de la familia. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros declaramos. Entonces dice que el pueblo les respondió a Josué y le dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y de hecho ponen dioses con minúsculas, o sea, los otros dioses que todos sabemos que pues existen, ¿verdad? Porque ellos dicen: ¿por qué esto? Porque Jehová nuestro Dios nos sacó a nosotros. ¿De dónde los sacó? Y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre o esclavitud. Los liberó. Y Él hizo grandes maravillas y grandes señales en el desierto. Y los ha protegido todo el camino hasta donde habían llegado en ese momento. Y a través de todos los pueblos que ellos habían pasado también, habían sido protegidos y bendecidos. Entonces dice el versículo 18: y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos. Es decir, el Señor iba por delante, o va por delante, abriendo el camino, venciendo a los enemigos de Israel. Acordémonos que este pueblo nómada que sale de Egipto no tenía ninguna experiencia militar, no tenía ningún conocimiento de guerra, y sin embargo Dios va por delante, ganando las batallas por ellos, haciéndolo un pueblo grande y bendecido, y sacando al amorreo, como dicen ellos mismos en ese versículo 18, pues dice entonces: también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Aquí hay una declaración importante del pueblo de Israel. No sabemos qué tan sincero Él, pero en este momento, cuando son confrontados por Josué ellos los confronta y ellos dicen: Jehová es nuestro Dios. Y entonces Josué les hace ver en el versículo 19, dice: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Acordémonos de lo que dice Éxodo 24, que Dios no quiere compartir su gloria con nadie, porque Él es el que se la merece. Él es un Dios celoso de su gloria. Él no quiere compartir con ninguno invento de Dios o con ninguna otra cosa la gloria de Dios. Él merece esa gloria porque Él es un Dios 3 veces santo y celoso de su gloria. Entonces, nuevamente Josué viene a encarar al pueblo y decirles que lo que les está diciendo de otra manera aquí es que Jehová es santo, es celoso, y Él no quiere sufrir las rebeliones que el pueblo tenía y los pecados del pueblo. Es decir, Josué sabía que el pueblo estaba siéndole infiel a Dios, entonces por eso los encara nuevamente. Y entonces el pueblo vuelve otra vez a decir, y les vuelve a decir Josué: si dejares a Jehová y servir a esos dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, y después de todo el bien que les ha hecho. El pueblo entonces vuelve a ratificar y dice: no, nada de esto queremos que pase, sino que a Jehová serviremos. Pareciera que el pueblo está tomando una decisión importante y trascendente ahí en ese momento. Y esto es algo que yo quiero que nosotros tengamos muy presente. Servir a Dios, al verdadero Dios, es de bendición. Y tal vez usted dice: bueno, es que yo le sirvo a Dios. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que se dicen llamar cristianos, muchas personas que asisten a la iglesia, muchas personas que siguen la palabra de Dios, pero tienen otros dioses. En el tiempo de Jesús pasó. En Mateo 6:24, Jesús va a señalar algo que estaba pasando en el tiempo de Él.
de otros dioses que estaban robándole la gloria a Dios. Y él dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice. En el texto original dice, no pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios del dinero. Entonces Jesús está viendo en ese momento que es lo que hay otros dioses que no son necesariamente ídolos, porque también existen ese tipo de dioses, ídolos falsos que engañan a los hombres, sino que hay otras cosas que están sustituyendo o quitándole la preeminencia a Dios en el corazón del hombre. Por eso Jesús en este texto habla de la riqueza, porque muchos andaban detrás de la riqueza. En nuestros tiempos actuales hay muchas cosas que están cambiando también y muchas cosas que están robándole la gloria y la preeminencia a Dios en tu vida. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tiempo de que amarremos a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, pero los amarremos para bendición de Dios. Y esto nos obliga a comprometernos a que seamos íntegros en el servicio que nosotros le damos a Dios y que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir para bendición de la familia en adelante. Es tiempo de que nosotros marquemos con hechos lo que decimos y afirmamos con palabras. Por eso los invito a que estemos orando y le pidamos a Dios en este momento. Y si usted quiere hacer un pacto con Dios directamente, hágalo, es el tiempo de hacerlo en oración y decir como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová por siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, para que nosotros tengamos la integridad necesaria para servirte, Señor. Que te sirvamos en verdad, que te temamos como debemos temerte, con amor y reverencia, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, Señor, y que podamos decir, como dijo Josué, que yo y mi casa te serviremos por siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios bendiga tu casa y tu familia. Amén.